Conflicto Milei-Pedro Sánchez. Vamos a repasar la situación y vamos a repasar los hechos. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucedió es que ya desde el año pasado, desde el gobierno de España, lo que señalaban era una serie de desacreditaciones a Milei. Por ejemplo, Óscar Puente, ministro de Transporte, decía, bueno, no sé en qué estado y previa o después de la ingesta de qué sustancias se encontraba Milei. O Diana Morant, ministra de Ciencia. Hay otro modelo, el del negacionismo, es un modelo que está íntimamente ligado a la ultraderecha. Uno de los ejemplos es el de Milei. Incluso el mismo Pedro Sánchez, durante la campaña de las elecciones que hubo en Argentina, dijo: Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo, ojalá que gane Massa y no gane Milei. Estamos hablando de que el presidente de España estaba haciendo campaña para un candidato en la elección presidencial, lo cual es, digamos, es inusual o era inusual hace unos años atrás. Claro, sí, uno podría decir, bueno, la verdad es que no tiene nada de malo. Probablemente quiera que gane. O sí, Massa, podría interpretarse como una injerencia de un país externo a una elección local. Esa es la otra postura, justamente, sí, sí. Y bueno, pero desde acá empezó Milei con cierta poca afinidad con algunos representantes del gobierno de Pedro Sánchez de España. Y lo que sucedió es que también la esposa del presidente Pedro Sánchez fue denunciada por corrupción y está siendo investigada por la justicia de España. Entonces eso Milei, en un acto que realizan en Madrid, en una conferencia, lo utiliza hablando mal del socialismo y dice, bueno, aun cuando tenga la mujer corrupta, hablando de Pedro Sánchez y su esposa. No lo dice, digamos, no lo dice con nombre y apellido, pero lo da a entender perfectamente que, claro, al igual que del otro lado decían que Milei generaba odios o que Milei consumía sustancias. Tampoco dice qué sustancia, pero se entiende que a qué estamos hablando. Estupefacientes, digamos, obviamente, sí, sí. Y bueno, lo que sucede también es que se termina retirando a la embajadora española que estaba acá en Argentina. Y bueno, sí, de los periódicos se habla de una crisis diplomática entre Argentina y España. Pero bueno, se le exige a Milei que pida disculpas. Imagínate a Milei, no hay chance de que pida disculpas. Dice que él es el agraviado por todo esto que se había comentado antes. Sí. Incluso desde la vocería presidencial de Milei se habla específicamente de que el gobierno argentino insta a los funcionarios de España a que pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Milei. Entre ellos menciona los distintos agravios que fueron mencionados incluso en este video. Y lo que es importante mencionar es que hay muchos españoles que se ponen del lado de Milei en este caso. Sí. Por ejemplo, le preguntan al portavoz, que sería el equivalente de Adorni de acá de Argentina, porque el portavoz dijo, bueno, nosotros vamos a exigir respeto en política. Y le dicen, usted exige respeto, pero quería preguntarle si van a pedirle perdón a Milei. ¿Por qué? Por haberle llamado fascista, drogadicto, mala gente del gobierno. Y en segundo lugar también le preguntaban que si estaba mal que Milei critique a Begoña, la esposa del presidente, por estar siendo investigada por corrupción, porque también ellos habían criticado a Ayuso cuando no está siendo investigada de nada. Claro, es algo frecuente en política endilgarle al otro algún delito, decir que es corrupto, decir que... Es bastante frecuente. Pero no, lo que es novedad es que un representante de otro país lo haga. Sí, y en este caso el portavoz no contestó nada, se quedó calladito y el periodista le dice, usted cobra 113.000 euros al año de fondos públicos. Y no da respuesta. No respondió nada. Fue cómico, menos mal que nosotros no le pagamos los impuestos porque estaríamos linchando ya por Twitter. Y bueno, después hay distintas posturas, no sé, de personas cercanas al Vox, que sería como la Libertad Avanza de España, en donde se menciona, no sé, Abascal le dice, ustedes insultan al presidente de una nación, le llaman drogadicto, fascista y pretenden que no les responda. Cuando le responden se victimizan. Que un poco, en este caso, la verdad es que tiene razón. Sí. Y mismo Feijóo, un político, dice, ¿qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara a Milei del consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Retóricamente. Claro.
Sí, hay como un juego que es novedoso en este sentido de insultos, si se quiere, o acusaciones cruzadas entre políticos de primera línea, que para mí es algo bastante inusual, y bueno, veremos cómo sigue esta cuestión, esta escalada. Hay que ver si esto va a seguir en esa dirección o finalmente, digamos, lo van a terminar dejando pasar y bueno, se enfriará esto con el tiempo. Dependerá en estos casos de Milei y de Sánchez. Respecto a la cuestión civil o penal de un país u otro, con las leyes argentinas, estos dichos cruzados, ¿podrían o considerás que podrían tener alguna cabida? No sé, ¿podrían constituir algún delito o alguna acción de daños? No, a ver, decir que una persona es corrupta, haciendo alusión a que cometió un delito, bueno, se podría estar en principio en un delito de calumnias posiblemente, o podría ser de injurias, pero la realidad es que cuando uno está tan cercano y tan vinculado a la política, un poco pierde su ámbito de privacidad y pasa a ser todo interés público. Hay distintos fallos en Argentina que señalan esto, pero sí, si a un político le mencionan, bueno, vos sos corrupto, o bueno, tu mujer, pero un poco estaría relacionado a él por tráfico de influencias, etcétera. Y bueno, un poco, lamentablemente se la tiene que bancar. Claro. Es parte del juego, digamos. Claro, sí, tienen un nivel o tienen una intención o un ámbito de privacidad mucho más chico que una persona común. Es decir, a mí no me podrías decir las barbaridades que se le dice a Milei o a Alberto, a Cristina o a Macri. No estaríamos en ese nivel de tener que soportar ese tipo de agresiones o ese tipo de acusaciones. Obviamente, pues son personas que públicamente están muy expuestas, la realidad. Hay una reflexión que hace, creo que es Luis Ventura, en Intrusos, hablando de que, bueno, muchos famosos se quejan de que se le avasalla la privacidad o la intimidad, y lo que dice es, ok, vos me invitaste a tu casamiento porque te servía la exposición, porque podías conseguir canjes. Cuando vos te divorcies, voy a estar ahí. Es decir, si vos me invitás a tu casamiento, yo a tu divorcio voy a estar. Entonces me parece que se da un poco de esto, la política abre las puertas, digamos, por una conveniencia y por una necesidad para obtener votos, digamos, abre la puerta a lo que es el ámbito privado. Entonces, digamos, la otra cara de la moneda es perder esa autonomía o esa libertad o esa intimidad. Claro, y sobre todo en estos casos que hacen al interés público. Es importante saber si la esposa o si el presidente de un país es corrupto, por ende no daría lugar a una acción penal contra Milei o contra quien sea que lo mencione.